Pero ya cuando Cristo muere en la cruz, cuando completa su obra y dice consumado es, en ese momento ya Lucifer, Satanás, no tiene más acceso al cielo. Fue limitado su accionar. Y él tiene su centro de operación desde donde la red satánica opera para todo el mundo. Pero entonces, todo lo malo que ocurre constantemente en todas partes es culpa de él. En principio sí, porque quien trajo el mal a este mundo fue Satanás. Algunas religiones, algunas prácticas que se realizan en algunas denominaciones son buscando algunos inconscientemente el control del diablo. Sí, hay que saber que aunque el diablo está presente en este mundo y sus demonios, pero el ser humano separado de Dios puede llegar a ser tan malo como algunos demonios. Bienvenidos al podcast Seamos Sabios. Una vez más, agradecidos de que hayas sintonizado este programa que tiene una información importantísima y valiosa para tu vida. Les recordamos que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios y que también tenemos TikTok como @seamossabios1. En esta tarde, mañana, noche, donde sea que tú nos estés viendo, tenemos un tema muy importante e impactante. Giselle, cuéntanos. Bueno, este tema creo que le va a interesar a muchísimas personas y va a aclarar muchas dudas. Ok. ¿Dónde vive Satanás? Este tema no habría mejor persona, pastor, con quien tratarlo que con el pastor Mario Rondón. Así es. Bienvenido, Pastor Mario Rondón, una vez más al podcast Seamos Sabios. Yo no sé si darle la bienvenida al pastor, No, porque ya el pastor es de aquí. él es de nosotros. Ya el pastor es de aquí, o sea, pastor, ya no le vamos a dar la bienvenida. Pastor, siga ahí. No hay problema. Bendiciones, saludo para todos los amigos y hermanos que en este momento están ya listos para escuchar lo que tenemos que compartir con relación a este importantísimo tema, ya que la misma Biblia usa esa expresión, donde mora Satanás o donde vive Satanás. Así que atención y gracias por siempre preferir, pues compartir también cada uno de los mensajes, cada uno de los contenidos que se presentan desde Seamos Sabios. Así es. Pastor, y sin más preámbulo, vamos a empezar con esta misma pregunta, así mismo como se titula el tema de hoy. ¿Tiene lugar donde vivir este señor Satanás? Bueno, es muy interesante estudiar ese tema a la luz de la Biblia, porque cuando nosotros leemos tanto en el libro del profeta Ezequiel como en el libro del profeta Isaías, nos describe acerca del lugar donde el enemigo originalmente fue creado. Ok. O sea, es un lugar real y aún allí él aspiraba subir más alto de donde estaba. O sea que aunque es un ser espiritual, pero sí hay un lugar definido donde él en un determinado momento está planificando, donde está utilizándolo como centro de operación. Y una vez se reveló en el cielo, la Biblia describe que fue echado fuera del cielo, Ok. fue echado fuera en su primera caída. En su segunda caída, dice la palabra de Dios allí en el capítulo 12 del Evangelio según Juan, que Jesús cuando ya se acercaba a la cruz dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa sería la segunda caída de Lucifer, porque después de su primera caída, todavía él tenía acceso al cielo, a los concilios celestiales, frecuentemente se presentaba, como lo describe para poner un ejemplo el libro de Job. Allí él se presentaba, pero ya cuando Cristo muere en la cruz, cuando completa su obra y dice consumado es, en ese momento ya Lucifer, Satanás, no tiene más acceso al cielo. Fue limitado su accionar. Y entonces
Una vez aquí en la tierra es donde la palabra de Dios describe su forma de actuar y hasta habla del lugar donde se encuentra en un determinado instante. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, en el consejo que el Señor le da, en el consejo que el testigo fiel le da a la iglesia de Pérgamo, a los fieles que estaban allí, le dice, y sé dónde habitas, donde mora Satanás. Otras versiones dicen, donde está el trono de Satanás. ¿Y por qué describe eso en Pérgamo? Si usted profundiza lo que tiene que ver con la descripción histórica y la condición espiritual que se vivió en Pérgamo, va a darse cuenta de que el nivel de idolatría que había allí y la forma como las personas se identificaban con esas artes de hechicería, incluso hasta las mujeres embarazadas iban a hacer una dedicación especial allí a ese templo, donde se dedicaban a Zeus y otras tantas deidades del politeísmo griego. Pues usted se va a dar cuenta por qué dice que ahí estaba el trono de Satanás. Era como el lugar donde la idolatría era más rampante y donde había una oposición más abierta a la verdad y a Dios. Pero no es solo ese lugar. En ese momento histórico así se describe Pérgamo. Pero vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 13 que dice que el dragón, que es el diablo y Satanás, le entregó a la bestia, le entregó al anticristo su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, cuando nosotros vemos el lugar donde se sienta ese sistema político religioso que durante toda la Edad Media persigue a los fieles de Dios, que hace a su antojo porque vive una supremacía desde el año 538 hasta 1798, y dice la Biblia que fue el diablo quien le dio su trono. Entonces entendemos que ese lugar desde Roma, donde sirvió como centro de operación para propagar tantos errores y para perseguir a los fieles de Dios, pues allí estaba durante ese tiempo también el trono de Satanás. Ciertamente él tiene millones de demonios a su servicio, y él tiene su centro de operación desde donde la red satánica opera para todo el mundo. El diablo no es omnipresente, o sea, él no está en todo lugar al mismo tiempo, y gracias a Dios. Amén. Pero él, con la red que tiene entre sus demonios y con la manera que tiene de comunicarse con ellos, porque son espíritus, o sea, no tienen la limitante que tiene el ser humano, que es completamente de un cuerpo físico, el límite en lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio. El enemigo, pues, debido a que en su condición espiritual puede tal vez trasladarse de un lugar a otro, quién sabe a qué velocidad, Ok. con qué prontitud, los medios que tiene a su alcance también. Así que el enemigo ciertamente tiene su centro de operación, y podemos imaginar que cuando hay algo que es de su especial interés aquí en la tierra, pues allí está él. Ok, muy interesante, pastor. Como empezamos con esta pregunta, ahí nos dimos cuenta de que si está en algún lugar ahora, Ujú. tuvo que venir de algún lugar antes. Entonces Exacto. vimos que estuvo en el cielo. Ujú. Entonces, como fue desechado a la tierra, pues Ujú. imaginamos que entonces su reino es aquí en la tierra. Correcto, y aquí trabaja 24/7. O sea, él no necesita de una casa como algunos de manera fantasiosa a veces dicen, no, él hay una casa donde él está ahí, Ok. porque él opera 24/7. Él Mm. no tiene tiempo para reposar en lo que tiene que ver con causar dolor, sufrimiento y sobre todo con entretener a las personas a tal grado que le llegue el final de la vida de una persona y pueda arrebatarlo sin Dios y sin salvación. Para eso opera 24/7. Recién en el milenio Ok. serán las vacaciones del diablo. Allí por primera vez él tendrá tiempo en pensar en lo que hizo y en lo que le espera. Por eso los pensamientos allí vendrán a su cabeza, le atormentarán. Será su primera tortura en esa tercera caída que recibe durante el milenio, donde quedará completamente solo aquí en la tierra, antes de la cuarta y última caída que sucede después del milenio. Ok. Es buenísimo saber, sí, que Satanás no está en todas partes, como usted dijo, gracias a Ujú. Dios. Pero entonces, todo lo malo que ocurre constantemente en todas partes es culpa de él.
Bueno, en principio sí. Ok. En principio sí, porque quien trajo el mal a este mundo fue Satanás. Quien engañó a nuestros primeros padres fue Satanás. Y eso ha abierto la puerta para todo lo malo que ocurre en el mundo, toda la tragedia. Sin embargo, dije en principio porque también hay responsabilidad del ser humano. Ok. Es un ser humano quien toma la decisión de lanzar una bomba, por ejemplo. Es un ser humano quien entra a una escuela para provocar un atentado, para matar a personas. Es un ser humano quien atraca, quien asesina. Es un ser humano quien secuestra. Es un ser humano quien toma la decisión de iniciar una guerra por su ambición desmedida. Y es un ser humano quien también a veces por la constitución que tiene en su ser, pues le da cabida a Satanás de que use sus talentos, de que use todos los recursos para hacer algún tipo de daño. Así que digo que en principio sí es el culpable, pero no es el único culpable. El ser humano tiene una gran cuota del dolor y el sufrimiento que ocurre en esta vida. Cuando alguien decide, por ejemplo, fumar, y al cabo de cierto tiempo esa persona contrae un cáncer de pulmón, no puede culpar directamente al diablo. Y algunos se van más Sí, lejos y hasta le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace Sí, ¿por esto? qué Dios me sí, hizo Cuando la esto? Exacto. persona fue la que sembró para ahora cosechar. O sea, nuestras decisiones, nuestras elecciones son responsables en gran medida de mucho del mal, del dolor y el sufrimiento que hay en esta vida. Lo mismo cuando alguien decide conducir bajo estado de ebriedad y sus reflejos no funcionan, no responden, y tiene un accidente en el que no solo queda gravemente herido, sino que produce la muerte de otras tantas personas, sembrando el dolor, la tragedia, el infortunio en tantos hogares que no tuvieron nada que ver con su decisión. Sin embargo, su decisión no razonada es la responsable de mucho dolor y sufrimiento. Así que aunque el diablo está activo y con su red de demonios que sí se encuentra en el mundo entero, que aunque el Ok. diablo no es omnipresente, pero la red satánica son millones. Bueno, para muestra basta un botón. En la Biblia encontramos en Mateo capítulo 8 dos endemoniados que tenían 6,000 a 7,000 demonios. Wow, en Y lo solamente sabemos porque una era una persona. legión. Ustedes han Exacto. leído, es una legión que estaba compuesta por 4,000 a 7,000 soldados de a pie, 800 a caballo. Eso era una legión romana. Así que cuando se trata de una legión de demonios, estamos hablando de casi 7,000 demonios repartidos en dos hombres, porque como ellos no tienen la limitante de un cuerpo físico que no puede ocupar dos lugares en el espacio, pero los demonios, ¿sabe lo que son? Miles de demonios dentro de una sola persona. Y Increíble. esa coalición la hacen para dominar más a la persona. increíble. Por eso dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículo 24, hablando Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando el ser humano es expulsado, bueno, cuando el demonio es expulsado de un ser humano al que dominaba con malos hábitos, con vicios, no se encuentra tranquilo. Dice que anda buscando reposo. Solo se sienten bien los demonios dominando a alguien, utilizando a alguien. Por eso nosotros vemos que el diablo, para entrar al Edén, utilizó la serpiente. Sí, Para entrar entre los apóstoles, entró en Judas. O sea, sí. siempre necesita un medio, un Ok. medio. Y el enemigo así opera. Y dice la palabra que cuando ese espíritu se halla por ahí, que no se siente bien, busca a 7 espíritus peores que él. Significa que aún entre los demonios hay rango. Porque cuando ellos Wow. estaban en el cielo, que eran ángeles de Dios, tenían diferentes rangos. Ok. Y según el rango que tenían, así es su poder. Por eso entre ellos el más poderoso es Satanás. Wow. Y entonces busca a 7 peores que él, y con él son 8. Y vienen y entran en la persona ahora para dominarla de nuevo. Y dice que el último estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Así que cuando ellos se unen, como esa legión que estaba en esos hombres allí en Gadara, los endemoniados gadarenos, como le conocemos, pues tenían un dominio total de esas personas. Esos demonios tenían menos poder y por eso tenían que unirse tanto para dominarle en la forma que lo hacían. Ok. Porque no todos los demonios tienen la misma fuerza, el mismo poder.
Jesús mandó a los discípulos a echar fuera demonios mientras predicaban y así regresaron donde Jesús diciéndole, Señor, allí en Lucas 10, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces Jesús le dice, pero no se gocen de eso, gócense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y sabía por qué se lo estaba diciendo, porque allí estaba Judas entre los que echaron fuera demonios y su nombre no se conservó allí. Sí. Por una mala elección, por una mala decisión, por la avaricia desmedida. Y entonces es interesante ver que luego de eso, en que ellos todos echaron fuera demonios, un padre llevó a un niño adolescente que tenía un demonio para que ellos lo expulsaran. Jesús no estaba con ellos en ese momento. Y los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio, ni siquiera unidos todos, orando Wow. juntos, tomados de la mano, no pudieron. Y cuando Jesús vino y expulsó el demonio del muchacho, los discípulos que no se quedaron con eso le preguntaron, Señor, ¿qué tenía ese demonio que no pudimos echarlo? Porque nosotros hemos echado otro. Exacto. Y Jesús le dijo, ese género, ese tipo de demonio no sale si no es con ayuno y Wow, oración. increíble, O Dios sea, mío. no todos los demonios tienen la misma fuerza, el mismo poder. Increíble. Por eso no todo funciona igual con los mismos. No siempre que hay una posesión demoníaca va a funcionar lo mismo, pero siempre será el poder de Cristo, su sangre derramada, la que podrá definitivamente expulsarla, apropiarse de esos méritos. No es solo invocar un nombre, es estar consciente de tener los méritos de Cristo, de haber reclamado el perdón de los pecados y por eso pues Satanás tiene una red tan grande, no solo de demonios en todo el mundo, sino también de algunos de ellos con cierto poder inusual, que también causan desastres particulares. Wow. Increíble. Entonces, cuando una persona hace cosas tan atrozas, de manadas de personas, matar tanta gente, hacer tanto daño, están poseídas por demonios, Bueno, aunque sería su elección. por lo menos usados por el enemigo, controlados sí. por el enemigo, porque una cosa es la posesión Y otra cosa. y otra cosa es el control que a veces tiene Satanás de una persona y que lo induce a algo. Satanás tiene la forma de inducir. Recuerde que Satanás tiene alrededor de 6.000 años conociendo el género humano, sabiendo cuáles son sus inclinaciones, conociendo su psiquis, sabiendo con qué estímulo da diferentes respuestas, acorralando a veces con situaciones. Hay gente que han sido acorraladas por el enemigo con ciertas situaciones que el enemigo sabe que cuando esa persona sea colocada contra la espada y la pared, la misma persona va a tomar una decisión lamentable contra su vida. Él lo sabe Eso es y él lo lleva hasta allí. Y luego la persona ella misma pues completa el trabajo. Entonces Satanás sabe qué condiciones tiene que proveerle a ciertas personas para que hagan cosas a su servicio. Otros son poseídos, tienen una posesión demoníaca. Ahí la persona ni siquiera sabe lo que está ocurriendo con él o con ella, no tiene control de sus actos y Satanás desde adentro pues lo está dominando. Sin embargo, no solo actúan bajo la influencia de Satanás los que están poseídos directamente, los que tienen una posesión demoníaca, sino también los que Satanás puede de alguna manera usar sus facultades en la forma como hemos descrito. Wow, pastor, ¿sabes qué? Reciente, en nuestro país, República Dominicana, he visto varios casos donde uno fue que un papá, un señor, apuñaló a su propia hija pequeña y en la entrevista donde lo llevan a él preso, él dice que él no se recuerda haber hecho eso, que él dice que fue alguien que le habló, que fue Satanás. Entonces, también me recuerda a mí el caso de Caín cuando mató a Abel. Ese asesinamiento que cometió Caín contra su hermano, ¿fue Satanás que estuvo con Caín y le indujo a matar a su hermano Abel? ¿O fue decisión propia solamente de Abel? Bueno, las dos cosas de Ok, Caín, de ajá, Caín. de Caín. Sí, realmente, aunque Caín estaba haciendo lo que era la voluntad del enemigo, más adelante la Biblia así lo dice, era del malo, dice la Biblia, porque era del malo, por eso mató a su hermano, era de Satanás. Pero Caín sabía lo que estaba haciendo. Ok. El celo, la envidia, la ira descontrolada, que hace que la gente haga cosas de las que luego se lamenta cuando ya es muy tarde, todo eso le dominó. Pero no es que Caín estaba poseído por un demonio. Ok. Caín sabía muy bien lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros bajo ciertas emociones, especialmente la ira descontrolada,
que puede venir por cualquier tipo de estímulo del medio, por cualquier reacción debido a una situación que enfrentemos, podemos darle rienda suelta a lo que es el mal que naturalmente está en el ser humano. Y hay muchas personas que son muy astutas. Y no voy a decir que el caso de ese padre que escenificó ese crimen tan horrendo, pues no sea así como él dice, pero hay muchas personas que tienen tanto conocimiento del campo espiritual que después de hacer ciertas cosas buscando que la justicia humana pues lo vea como un atenuante, dicen que fue que algo lo dominó, que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, me doy a entender, hay Claro. personas que a veces utilizan ese recurso como para sensibilizar a los jueces, sensibilizar incluso Sí. a la familia de las víctimas, todo eso ocurre. Y si alguien se deja utilizar por el enemigo, escuchó lo que yo dije, se deja usar por el enemigo. Ok. O sea, la persona tiene que permitirle ese control también. Así que por eso, esos episodios horrendos que ha visto nuestro país en el último año, para englobar todo, para englobar incluso lo que pasó en agosto y septiembre del año 2024, donde también vimos una madre que decapitó una vez. Sí. Son cosas, estamos hablando de Terrible, personas sí. profesionales, Wow. incluso con ciertos rangos y A aún en la veces milicia. O sea, nunca en su vida han hecho nada no, 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 así no, Sí. no. atroz, ¿no? Entonces, pero hay algunas puertas que se le abren al Sí. enemigo. Hay algunas puertas que se le abren al enemigo. Y voy a apuntalar algo en este momento. Algunas religiones, algunas prácticas que se realizan en algunas denominaciones son buscando algunos inconscientemente el control del diablo, porque lo que ocurre es realmente una manifestación satánica y esto logra tener a veces en la persona un dominio que usted ve a la persona, incluso usted lo ve en la calle, usted mira su rostro y usted le ve en la mirada que realmente tiene problemas, usted le nota que realmente está bajo el control de otra cosa. Es fácil usted darse cuenta cuando esto ocurre. Y este es un común denominador de las personas que a veces practican ciertos ritos, ciertas invocaciones. Usted notará eso, porque el demonio o los demonios en la vida de las personas va dejando como un rastro, va dejando como un rastro. Y hasta en la forma de hablar, usted se da cuenta que es algo inusual y que no viene de Dios, porque usted Ok. conoce la escritura y usted ha visto lo que hacía Jesús, lo que hacían los discípulos, y cuando usted contrasta una cosa con la otra, tiene que recordar lo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Buena respuesta, pastor, porque Sí. esa era una pregunta que teníamos, que era ¿cómo saber cuando algo proviene de Satanás? Porque Ujú. Exacto. que normalmente ahora hay muchas personas que cualquier cosa uno haga o deje de hacer, dicen, o él es un satánico, o eso se está dejando usar por el Sí. enemigo, o ese no está actuando a favor de Dios. Sí, hay que saber que aunque el diablo está presente en este mundo y sus demonios, pero el ser humano separado de Dios, puede llegar a ser tan malo como algunos demonios. Y me atrevo a decir que hasta peor que algunos demonios. Y me explico. Los demonios ya saben que ellos no tienen retroceso, que ellos llegaron a un punto de no retorno. O sea, los demonios no se van a arrepentir. Pero el ser humano, mientras está aquí en vida, tiene oportunidad. Y cuando uno ve lo que es capaz de hacer cierto ser humano, hasta dónde es capaz de llegar lejos de Dios en la maldad que hace y que provoca, llega a decir que es posible que sea peor que los demonios. Eso es así. Sí. Porque Jesús no murió por los demonios, Jesús murió por los seres humanos, proveyó un camino de salvación y a pesar de eso, hay personas que de manera obstinada van en contra de Dios, algunos de manera pública, y usted lo ve, algunos incluso en los medios. Eso tiene que decirle algo a usted. Mm. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un ser humano de espalda a Dios, contradiciendo a Dios, negando a Dios? Y como dice la palabra en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, las evidencias están por todas partes, de forma tal que el que no cree no tiene excusa. Así lo presenta la palabra. Definitivamente no podemos culpar al diablo de todo lo que ocurre. En principio, él originó todo, desató
todo lo que puede estar ocurriendo en el mundo, pero el ser humano es responsable de sus actos. Si no fuera así, ningún ser humano se perdiera. La razón por la que millones y millones serán ejecutados al final junto a Satanás y sus demonios es porque el ser humano tiene una gran cuota del mal que hay en esta tierra, de la tragedia, del dolor, del crimen, y que un día tendrá que responder por eso. Eso es así. Entonces, cuando una persona, para evitar, porque serían dos preguntas en una, para evitar que Satanás pueda poseernos a nosotros y hacer su voluntad en nosotros o nosotros caer en su tentación, a veces Satanás nos tienta, vencemos y sigue atacando con lo mismo. ¿Cómo nosotros hacemos para evitar estas cosas? Muy buena pregunta, porque a medida que nos acerquemos al fin, los demonios estarán más cerca del ser humano. Las posesiones, eso lo veremos por donde quiera. Entraremos a una estación del metro, allí veremos manifestaciones, posiblemente hasta viajando de repente de un lado para otro, allí veremos una manifestación satánica en las escuelas. No será una excepción las cárceles y eventos públicos de repente. O sea, lo que ahora ocurre de manera aislada en lugares muy puntuales, eso estará a la orden del día, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y lo que él va a hacer lo va a hacer rápido. Así que nos encontraremos con situaciones que hasta ahora no nos hemos encontrado y para eso hay que estar preparados. Por eso la calidad de la pregunta, porque ¿cómo nosotros evitar ante una oleada tan grande de influencia satánica como la que habrá en la recta final de la historia, evitar ser poseído y evitar caer en las trampas de Satanás? Número uno, consagrando nuestra vida a Dios completamente. Lo que nosotros conocemos que es correcto, practicarlo. Ningún pecado conocido, seguir cayendo o cometiéndolo. Ninguno. Porque una de las cosas que hace el diablo cuando posee a una persona es que si allí hay un creyente que intenta enfrentarlo y él conoce, como siempre, la vida de ese creyente, si ese creyente tiene alguna cosa pendiente, si tiene una dualidad en su vida, él se lo va a echar en cara. Se lo va a echar en cara como lo hemos visto en diferentes situaciones. Le va a decir, tú estás cometiendo esto y esto. Tú dices que eres cristiano, pero esto y esto. Entonces, tenemos que consagrarnos a Dios de manera bien especial, como dice la palabra, estudiando diariamente la palabra. La fe solo viene por el oír la palabra. No existe otro modo. Orando, constantes en la oración debemos estar nosotros, constantes en la oración, orando en todo tiempo. Y también compartiendo la verdad con otros, o sea, dedicando parte de nuestro tiempo a la obra de Dios. Mientras más ocupado usted esté en las cosas de Dios, menos posibilidad tiene el diablo de en un momento hacerlo caer en una de sus trampas. Usted identificándose con el Señor, consciente de que el Señor le perdonó, le lavó con su sangre, el diablo no tiene poder sobre usted. Pero atención, usted puede estar militando en los caminos de Dios, usted puede estar consagrándose en los caminos de Dios, y en un descuido, no va Satanás a poseerlo. No, pero en un descuido sí puede usarlo. Como fue el caso de Pedro. El caso de Pedro, cuando quiso interponérsele a Jesús a su misión, que iba ya a Jerusalén a morir, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque quien en ese momento estaba usando a Pedro para tratar de que Jesús no llegara a completar su misión, era el diablo. Y ese tipo de uso momentáneo, cualquiera puede ser usado. Cualquiera, en cualquier escenario, hasta en una junta de iglesia, en cualquier escenario puede ser usado el diablo. O cuando se está realizando una ceremonia, se va a realizar una ceremonia. Cuando alguien se va a entregar de repente al Señor y aparece de repente alguien que se opone aparentemente con buenos motivos. Cuidado, cuidado, que el diablo está presente en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y usa al más bonito, así como usó a ese discípulo que era uno de los paladines, de aquellos que rápidamente defendía la verdad, puede usar a cualquiera que se deje usar. Bueno, pastor, increíble. Llegando a ese mismo punto acerca de los demonios, ¿sabe que recuerdo cuando dice en la palabra de Dios que Jesús sacó varios demonios y lo echó a los cerdos? Y esos cerdos se fueron al mar y se ahogaron. ¿Murieron esos demonios en ese momento? ¿Pueden los demonios morir o llegar a envejecer? Los demonios no se ahogan. Ok. No se ahogan, se ahogaron los cerdos.
Eso fue un plan que el enemigo trazó Sí. cuando se vio frente a Jesús y sabía que Jesús lo iba a expulsar. Ellos le rogaron a Jesús. O sea, los demonios le oraron a Jesús Sí. que lo dejara, que no lo mandara al abismo, que lo mandara a esos cerdos. Es interesante ver que la Biblia describe que esos cerdos no estaban cerca, porque en un ambiente como el que vivían en la cultura de Palestina allí, con el conocimiento que tenían, con la luz que tenían de la verdad, lo que regularmente tenían eran muchas ovejas, muchas vacas, muchas cabras. Los cerdos dice que estaban paciendo lejos. Así era que lo tenían, lejos. Lo utilizaban para cuando había un terreno allí con mucho lodo, con mucho cieno, y tenía muchos microorganismos allí o tenían muchos gusanos, lo entraban ahí para que limpiaran eso, porque el cerdo arrasa Wow. con todo lo que Ay, mi encuentra. madre. Lo utilizaban de esa manera, entre otras. Así que estaban lejos. Pero ¿por qué los demonios no pidieron ser echados a las vacas, a las cabras, a las ovejas que estaban más cerca? ¿Por qué a los cerdos que dice, enfatiza que estaban lejos, paciendo lejos? Y allá fue que dirigió la mirada. Porque la Biblia describe que eran espíritus inmundos y vivían en lugares inmundos, que eran los sepulcros. Y al salir de allí, ¿dónde cree usted que querían ir? A lugares inmundos. Y pidieron ir a animales inmundos. Wow, El increíble. diablo le gusta estar donde está el desorden, donde está lo sucio, donde está lo contaminado. Por eso debemos caracterizarnos siempre por tener nuestras áreas limpias, higienizadas, organizadas, porque allí los ángeles de Dios se complacen en estar con nosotros. El Amén. diablo busca lo sucio y por eso buscó los puercos, los cochinos, los marranos, los chanchos, todo nombre que se le aplica Wow. tiene que ver con la condición de ese animal. Y le gustó eso. Por eso pidió ir a los cerdos. Y entonces, de manera interesante, nosotros vemos que lo arrojan al mar. Los Ok. demonios llevan a los cerdos y lo arrojan al mar. ¿Para qué? Para que los dueños, al ver eso, vinieran y entonces echaran a Jesús de sus contornos. Le pidieron que se fuera. Pero de manera interesante, lo que los demonios no sabían, porque Dios siempre está al control y lo que los demonios iban a hacer, Jesús lo sabía desde antes. Si él lo dejó tranquilo, como diciéndole, yo tengo una carta bajo la manga. Y entonces el Señor Jesús vio cómo él ni siquiera tuvo que ir a la ciudad, toda la ciudad vino a él. Y cuando llegaron, vieron a los que habían estado endemoniados, que estaban en su sano juicio, sentados y con ropa, como nunca lo habían visto. Wow. O sea, Jesús no tuvo que ir, ellos vinieron. Así que cuando el diablo hace algo queriendo dañar la obra de Dios, lo que hace es que acelera el proceso para que se cumpla el propósito divino. Maravilloso. Ujú. El diablo no está de su cuenta. Por eso en la Biblia vemos que el diablo, el anticristo, la bestia, la Biblia dice, y se le permitió y se le permitirá. Si no se le permite, no pueden hacer nada. Es Dios que está al control. Amén. Amén. Wow, maravilloso. Pastor, pero antes de que se vaya, esa pregunta quedó. ¿Envejecen los demonios? Oh, sí, Satanás. Bueno, Satanás el sí, pasar esa de es los otra. años causa efecto en ellos. Ok. No podemos decir que es una vejez como la del ser humano, pero una vez cayeron en pecado, ya el pecado lo va deteriorando Ok. en todo el sentido de la palabra. No solo quizá en su condición de espíritus, sino también en sus facultades. Sus facultades, muchas de las cuales se van embotando porque el pecado daña todo lo que toca. Y ellos no son la excepción, porque el pecado es algo espiritual. Y ellos son espirituales. Son cuerpos espirituales lo que tienen. Así que el daño que lo produce, nosotros no sabemos exactamente cuál es, pero sí sabemos que le ha hecho mucho daño. Y una vez fueron sacados de la atmósfera celestial, imagínate Sí, el trabajo sí. que han pasado los demonios. Qué lamentable por tomar una decisión equivocada. ¿Verdad? Igual esto aplica para Satanás, puede envejecer, deteriorarse, al igual Claro los que sí, demonios. claro que sí. El ángel que en su momento fue perfecto, el ángel que en su momento era un dechado de hermosura, sabemos que al pasar los siglos después de su rebelión, después de su caída, no está en la misma condición, no está. Y la inspiración tiene mucho que decir en ese sentido. Ya en otro momento podremos quizá citar esos pasajes, esos textos, pero Satanás está en una condición que se ha ido deteriorando con el tiempo, sus facultades y todo lo que es él no es ni sombra de lo que un día fue cuando estaba junto al trono de Dios
en la presencia del Todopoderoso. Wow, es terrible lo que puede llegar a ser un ser que estaba viviendo en el Palacio Celestial Así con el es. mismo Dios, donde lo tenían todo, y Ujú. ahora, como vimos, les gusta estar en el fongo, en lo más sucio. Ujú. Eso es algo increíble que yo, por ejemplo, uno no lo puede asimilar cuando uno vive como con todo a la mano, con todo al favor, todo impecable, limpio, Exacto. santo, Sí. justo, impuro, y que ahora entonces uno venga a ver los mismos demonios queriendo estar en el lodo. O sea que Satanás y sus demonios son hijos pródigos que nunca regresaron al Padre. Wow, Ustedes saben que el hijo pródigo estaba después con los cerdos y comiendo lo que comían los cerdos. Sí. Son ese tipo de hijos que abandonaron al Padre Celestial y que lamentablemente de esa condición ya será para peor, nunca retornaron. Las oportunidades que Dios le dio antes de expulsarlo no la aprovecharon. Dios es misericordioso, no podemos imaginar las incontables oportunidades que le dio hasta que ya la rebelión no pudo contenerse más en el cielo. Por amor a los que sí quedaron, a los que estaban leales, había que sofocar la rebelión, había que separarlo, había que desfraternizarlo de la iglesia celestial y por eso hubo que finalmente expulsarlo hasta la condición actual. Pastor, yo voy a hacer el papel de Dolly, que no está Sí. aquí. Dolly siempre, cuando está aquí, dice que algo faltó. Aunque no haya una pregunta escrita por ahí, ella siempre pone una de más. Yo voy a poner una de más. ¿Por qué Jesús no acabó con los demonios y los dejó libres? Los dejó que vivieran hasta que se fueran a los cerdos. Después de los cerdos que se ahogaron, me imagino que salieron de los cerdos y siguieron haciendo sus atrocidades. La respuesta está en la misma narración, allí en Mateo capítulo 8 y Lucas capítulo 8, porque cuando los demonios sienten, perciben ya que Jesús está ahí, le dicen a Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, Sí. todavía no ha llegado el momento cuando los demonios han Exactamente. de ser destruidos. Por eso Jesús no Increíble. lo destruyó, porque Ok. él no vino a eso. Sí Increíble. liberó a todos los que eran poseídos del demonio por donde Jesús pasaba, pues la obra que se realizaba era grande de liberación. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero Él no vino a matar demonios, no vino a hacer esa obra, Ok, no. pero sí a liberar a los humanos, Amén. a darle ese respiro, ese aliento, pero al diablo le llegará su momento, porque eso está establecido. Por eso dice Apocalipsis 12 que el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque la hora le va a llegar a él y a sus demonios. Así que no nos desesperemos, que la hora le ha de llegar. Y del mismo Satanás dice Ezequiel capítulo 28, versículo 19, que al final, cuando sea convertido en ceniza, espanto será y para siempre dejará de ser. Así que el diablo no existe para siempre. Un día Dios le pondrá punto final y al pecado, al mal, como dice Malaquías 4, Dios no le dejará ni raíz ni rama. Amén. Pastor, para finalizar. Ay, yo tengo algo Sí. exacto para Está igual que finalizar. Dolly hoy, amiga. Yo voy a finalizar. Tú Sí, sí. no, porque hay Adelante. algo que no quiero que quede en duda. Porque tú sabes, nosotros tenemos unas personas que nos ven que son tan interesantes las preguntas que hacen después. Eso es bueno. Usted mencionó algo en particular cuando dice que los demonios le pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Ujú. ¿Cuál es ese lugar, el abismo? ¿Era la muerte eterna para ellos? No, no la muerte eterna, sino ese lugar donde ellos están cuando no están poseyendo a alguien. Ok. Por eso hemos descrito que ellos no son seres físicos, son seres con cuerpo espiritual. Y la Ok. condición de ellos aquí en un mundo que no fue creado para ellos es una condición donde ellos no encuentran reposo. No es bueno para ellos, a menos que estén poseyendo a alguien. Por eso dice, repito, Lucas 11:24 dice Jesús que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ok. Entonces la condición de ellos cuando son enviados al abismo, al vacío, por decir otra palabra, es una condición desesperante, es una condición donde no encuentran. La única forma que tienen de actuar mayormente es a través de alguien. Y ya Ok. ponía ejemplos de eso hace un ratito. Así que a eso se está refiriendo. Sé que hay muchas personas que tienen otros conceptos Exacto, que sí. no son bíblicos y que le ponen otros nombres o apodos a El ese abismo, vacío, a ese exacto. abismo, y que ya entonces pues de ahí cortan más tela. Exacto, Y se sí, por eso inventan, hice la pregunta. sí, y se inventan un sinnúmero de cosas. Pero recuerde que toda enseñanza tiene que estar basada en la palabra Amén. de Dios. Amén. Amén.
para finalizar, ya. Sí, Adelante, voy a Giselle. finalizar. Esas personas que constantemente rechazan a Dios, pero ven a sus hijos y lo aman, ven a su esposa, lo aman, a sus padres, a sus familiares, y ahora sí saben que si no están en los caminos de Dios, pueden ser poseídos por Satanás y hacer daños atroces. ¿Qué usted le diría a esas Bueno, que personas? salgan de la zona de peligro cuanto antes y vengan a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Esa pregunta que tú has hecho es de 24 quilates, porque ¿cuántas personas, si supieran que están al borde de ser poseídos por el enemigo, no porque ellos están buscando el enemigo, sino porque no están en la zona de seguridad? Porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay terreno intermedio. Y a medida que nos acerquemos al fin, usted va a ver que va a haber una diferencia bien marcada entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque todo el que no esté guiado por el Espíritu de Dios, otro espíritu lo va a dominar. Bien. Así que esa preocupación que externa Gisette en su pregunta, personas que aman su familia, pero saben lo que hay realmente en el mundo y cómo esto va a empeorar en la condición espiritual, deben buscar de Dios cuanto antes para no ser un instrumento del diablo que vaya a causar dolor y daño a quienes más ama, como dice ella en el ejemplo que plantea. Porque muchos de los que lo han hecho no pensaban hacerlo, pero se quedaron en la zona de peligro. Abrieron alguna puerta, algún portal al enemigo. A alguna puerta se le abre. De eso hablaremos en otro programa, de cuáles son las puertas que se le abren al enemigo para que él entre a poseer, para que él entre a una casa y comience ciertas manifestaciones. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero en lo que se averigua el caso, sal de la zona de peligro, huye de la zona de peligro, busca a Jehová mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Amén. Wow, Gloria a pastor, Dios. poderosas las respuestas. Gracias, Esperamos Gloria a de Dios. que cada persona que haya visto este contenido de hoy, si tiene alguna otra pregunta, que creo que ya han quedado bastante claras, las que hicimos hoy, puede dejárnosla saber a través de los comentarios, también a través de mensajes de texto, al número que está en nuestras redes sociales. Les damos las gracias una vez más a nuestro querido pastor Mario Gracias, Rondón. pastor. Amén. Sabemos Siempre. que este tema ha sido, yo creo que uno de los más importantes, porque de eso depende la vida de nosotros, la vida de ustedes, está siempre en un hilo cuando está lejos de Dios. Así que les invitamos a seguir viendo contenidos como este para que pueda prepararse de la mejor manera posible y lo antes posible. Una vez más, gracias por sintonizar y nos vemos hasta la próxima.